Vamos a ver el libro de Génesis 28:15. Libro de Génesis 28:15. Cuando todos se hayan encontrado, se colocan de pie para mayor reverencia a la bendita y santa palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Repitan todos conmigo este versículo. Dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay dos palabras muy maravillosas allí. Una es: he aquí, yo estoy contigo. Diga, el Señor está con nosotros. Y la otra es: no te dejaré. Siéntese. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Lo que Dios dice. Dígale al que está a su lado: lo que Dios dice. Hermanos, muchas veces nosotros no atendemos realmente lo que es la palabra de Dios y le creemos más a un dogma que se invente, sea pastor, sea sacerdote, sea lo que sea. Se le cree más incluso que lo que la palabra de Dios dice. A veces los dogmas de la iglesia cristiana son más fuertes incluso en una congregación que la palabra de Dios, que lo que Dios dice. Y lo que Dios dice, ¿dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Y hay algunas fuentes donde la gente le cree lo que se dice. Hay otras fuentes donde la gente cree lo que se dice. Por ejemplo, algunas personas consultan el horóscopo para saber su destino y para saber si ellos tendrán un futuro brillante. En el tiempo en que no conocíamos al Señor, yo sé que más de uno aquí consultaba el horóscopo. ¿Cuántos consultaban el horóscopo? Amén. Algunos se echaron la suerte para saber cuál era su vida futura. Amén. Algunos incluso para saber si la mujer le era fiel o no, o cuál iba a ser su mujer. Todo eso sucede cuando uno no conoce al Señor. Pero ¿qué es más importante? ¿Lo que le diga a usted la brujería y la hechicería o lo que la palabra de Dios dice? Porque incluso siendo cristiano muchas veces consultamos fuentes y medios equivocados. Y déjeme decirle que en el libro de Deuteronomio, Dios dice a través de su palabra así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación. ¿Y a cuántos adivinos usted va a consultar sin el Señor? Mucha gente lo hace. La tabaquera del barrio, para que le vaya bien. Eso es lo que Dios no dice que debe de hacerse. ¿Escucharon? La Biblia lo dice, usted no debe de hacerlo como creyente, porque Dios lo dice en su palabra. Y luego dice: ni a agorero, ni a sortílego, ni a hechicero, ni a encantadores, ni a adivinos, ni a magos, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación al Dios de los cielos. ¿Quién lo está diciendo, hermano? Dios lo está diciendo. Por lo tanto, no se debe de hacer esa práctica diabólica y satánica en el pueblo de Dios. ¿Por qué le estoy predicando esto? Porque en los últimos tiempos, según lo que Dios dice en su palabra, se va a aumentar la práctica de idolatría, el culto a los demonios y también la hechicería y el satanismo. Y Dios dice que Él derramará su fuego y su ira y su ardor sobre la tierra, porque no han dejado las fornicaciones, los adulterios, las idolatrías y adorar a los demonios y practicar toda clase de inmundicia, dice la palabra. Y Dios enviando estos juicios, dice la palabra del Señor, y no se arrepintieron, dice la palabra del Señor. Imagínense cómo es el corazón del hombre. Hay personas que consultan el horóscopo para saber su futuro y su suerte.
Y Dios está prohibiendo esto en su bendita y santa palabra. Pero hay algo que yo quiero decirles, que Dios es el que conoce el presente, el pasado y el futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo es padre de mentira. Y el diablo te va a decir lo que es mentira. No puede decir algo verdad cuando proviene del engaño y de la mentira. Vaya conmigo al libro de Isaías 46, 9 al 10. Diga, el Señor dijo. Dios lo ha dicho. Lo que está escrito en la palabra, Dios lo dijo. Si usted no lo quiere creer, déjeme decirle que allí, si no obedece los estatutos del Señor, usted va rumbo al infierno con el desconocimiento o con el conocimiento de la palabra de Dios. Isaías 46, 9 al 10 dice la palabra: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor en su bendita palabra, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Alabado sea el nombre del Señor. Diga, Dios lo dijo, Él lo hará. Él no está diciendo que su consejo desde el pasado, en el presente y también en el futuro, lo que Él ha dicho es palabra veraz, es cierto. Bendigo el nombre del Señor porque Dios lo ha dicho. Nosotros como cristianos lo único que tenemos es que creer al poder de la palabra de Dios. Y Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son verdad. Diga, las palabras del Señor son espíritu y son verdad. Ellas tienen un poder de vida, amados hermanos, y hay que valorarlo. Algunas personas buscan saber su futuro o trazar el futuro a través de una educación superior. Muchas personas se alinean a una educación para ellos labrar su futuro mejor y poder alcanzar posiciones que les representen por el grado de educación que ellos han alcanzado, y así tener una estabilidad en sus vidas y poder ellos tener un futuro brillante según lo que ellos saben. Había un hombre muy sabio, y yo creo que todos lo conocieron, llamado Stephen Hawking, uno de los grandes ateos. Y lo tremendo es que él no hablaba, pero a través de una computadora logró expresar antes de morir que él reconocía que había un Dios soberano en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y de esa manera llegó a ser una de las personas más opulentes a través de la educación. Hay personas que por el grado de educación se les reconoce y han labrado su futuro. Pero déjeme decirle qué dice la palabra de Dios en cuanto a la educación. Vaya conmigo al libro de Romanos, por favor, capítulo 9, versículo 15 al 16. Dios, amados hermanos, nos ha hablado de antemano por medio de su palabra para que vivamos en ella y andemos en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Alabado sea el nombre del Señor. Y escuchen lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es de la elocuencia, amados hermanos, es de la misericordia de Dios. Recuerdo las palabras de mi hijo cuando estaba estudiando la ingeniería. Me dijo: papá, si yo no hubiera tenido el conocimiento de Dios que ustedes me plantaron, el profesor de física matemática me hubiera hecho dudar de Dios. Pero yo le dije algo importante: su profesor no entiende que la matemática es perfecta porque el Dios de los cielos es el matemático perfecto. Alabado sea el nombre del Señor.
Antes de que la gente descubriera los ángulos de la tierra, ya el Señor había dicho que el Señor había creado la tierra y sus ángulos. Tremendo esto, maravilloso. A su nombre se da la gloria. Y el Señor estableció las bodegas de los cielos, las medidas de la tierra. Es tan sabio Dios que la ciencia no ha logrado saber cuántos cabellos tiene un ser humano en su cabeza. Pero el Señor dijo que Él conoce nuestros cabellos y los tiene contados, y que ninguno de ellos cae si no es por la voluntad de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Él lo dijo, Él lo hará. Denle un aplauso al Rey de Gloria. A su nombre sea dada la gloria. Aleluya. No es de los sabios, hermanos. No es de los elocuentes. Es porque Dios ha fijado la mirada en nosotros y ha tenido de nosotros misericordia. Pero vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 2. El versículo 5 dice así la palabra del Señor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque dice el Señor en su palabra que si los sabios de este mundo hubieran sabido o entendido quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos no lo hubieran crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquellos hombres doctos, sabios en aquella época, fueron desmentidos por la ciencia que hoy ha avanzado y evolucionado un poco. Y la ciencia ha logrado establecer como la justicia de que a Cristo fue el sacrificio más injusto y mataron a un hombre inocente. Pero la ciencia no reconoce que Jesucristo, amados hermanos, tenía que morir para salvar a la humanidad. Pero sí reconoce de que Cristo murió, reconoce de que Cristo resucitó de entre los muertos, y fue una realidad científica y arqueológica. La Biblia lo dice. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Tan maravilloso es que el Señor mismo profetizó 1600 años, 1700 años en el libro de Isaías, cuando dijo el Señor que Él moriría en una cruz del Calvario, que vendría de una virgen. Esos hechos no los puede refutar el estudio, por muy intelectual que sea un hombre, porque Dios lo dijo y así se cumplió. ¿De dónde nació Cristo? De una virgen. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién anunció? Un ángel poderoso llamado Gabriel trajo el anuncio. Bendito el nombre del Señor. Pero dice la palabra en el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a vuestros padres en otro tiempo por medio de los profetas, ahora en este tiempo nos está hablando por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por quien asimismo hizo el universo y quien es el heredero de todas las cosas. Diga, Cristo lo dijo, Él lo hará. Es palabra de Dios. No es por el intelecto que usted va a tener un futuro y a conocer su futuro. Aleluya, su nombre sea dada la gloria. Algunas personas también buscan una vida en las finanzas para tener estabilidad futura según lo que ellos obtengan. Y en el libro de Hebreos, amados hermanos, nos habla de que no es por lo mucho que nosotros hayamos alcanzado, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el justo por la fe, no es por lo que alcances aquí en la tierra. Te voy a decir algo que dijo el sabio más sabio de todos los tiempos, Salomón. Salomón dijo, aunque el hombre amontone riquezas, nunca se saciará de riquezas. Si hay un rico que compre una isla entera, lo hay, pero que ponga a hervir dinero para ver si se alimenta de dinero. A su nombre no se alimentará de dinero. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Mateo 16:26 Jesucristo lo dijo, que si el hombre ganare al mundo entero y perdiere su alma, ¿de qué le sirve al hombre amontonar tanto dinero? ¿De qué te sirve tener tanto y afanarte? ¿De qué te sirve? Hay gente, amados hermanos, que amontona riquezas, tiene un futuro brillante mientras esté vivo, pero ¿qué hay de tu futuro después de la muerte? Porque el Señor Jesucristo también dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Porque el que tiene el corazón apegado a las finanzas se perderá. Pero usted puede ser rico sirviéndole al Señor. Aleluya.
Dios no quiere decir que Él aborrezca a los ricos. Hay que entender lo que el Señor quiere decir. Que hay gente que ama más el dinero. Y el Señor dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay gente que mata por el dinero, roba por el dinero, hace lo malo y avaricia, ventaja, porque eso tiene en su corazón. Pero la Biblia dice que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas, aunque se puede lograr de muchas maneras. Diga, se puede lograr ser rico de muchas maneras, pero cuando Dios bendice es mejor a su nombre. El Señor dice a través del apóstol Pablo, yo sé vivir en cualquiera que sea la circunstancia, sea en lo poco o sea en lo mucho. Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Cuántos lo creen que es así? Voy a decir lo que dice la palabra. El futuro de cada hijo de Dios está determinado por predestinación. Dígale que está a su lado, el futuro tuyo está determinado por predestinación. ¿Qué es eso? Que ya en la eternidad divina estaba el programa de Dios para cada uno de nosotros. Aún nuestra forma de apariencia física ya en la eternidad estaba establecido. Vaya conmigo al libro de Jeremías, por favor, capítulo 1. Y vamos a mirar que Dios ha predestinado. Incluso hay gente que está predestinada para condenación desde antes de la fundación del mundo. Mejor no hubiera nacido si está para perdición, porque hay gente que nació para ser condenado desde antemano, porque nunca va a creer a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos aman la salvación y la vida eterna? Amén. Usted ha creído y por eso lo predestinaron para salvación y vida eterna. Señor sea la gloria. Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías 1:5 dice así la palabra del Señor. Antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Cómo así? Si todavía no estaba hecho. A su nombre sea dada la gloria. Diga, antes de que yo naciese, ya Dios me conocía. Te conocía el Señor. Y hay gente que se mofa de su forma de ser o se acompleja porque tiene una forma diferente a los demás. Algunos dicen que es feo. Eso no es, ese es tu cuadro armónico, no hay feo. Así te hizo Dios y eres perfecto, eres la imagen de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero ya estaba, hermano, cada cosa estaba trazada, dice el salmista en el Salmo 139. Dice, todas las cosas ya estaban determinadas y tú conforme las hiciste, así lo hizo el Señor. A su nombre. Y el salmista dice, mi embrión vieron tu gloria, tus ojos. Y Él formó cada parte de nosotros en el vientre de nuestra madre. Pero Dios está diciendo que Él nos conocía antes de nacer. Diga, el Señor nos conocía antes de nacer, hermano. ¿No se goza usted en saber esto? Dios lo dijo, Él lo hará. Dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Amén. Diga, Dios nos ha santificado. Y Él nos ha justificado en su sangre. Entonces, si usted practica el Evangelio de Cristo es porque usted estaba llamado a crecer en el Evangelio de santidad del Señor. A su nombre. Usted no está aquí porque yo lo convencí, porque yo lo manipulé. Usted está aquí porque yo le prediqué la palabra y usted creyó a lo que Dios dijo que Él salva. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? A su nombre. Alabe la gloria de Dios, su libertad. ¡Aleluya! Diga, yo camino en la predestinación de Dios. Dígale que está a su lado, yo camino en la predestinación de Dios. Y si tú caminas en la predestinación de Dios, te voy a decir algo tan maravilloso. Estás llamado a caminar en las obras que Dios preparó de antemano para ti. Dios preparó obras poderosas
para que los que creyeran en Él las hiciesen en su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios solamente no te llamó para conseguir riqueza y vivir opulentamente. Hay obras poderosas que se necesitan hacer los que creen en el Señor. Y Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Son las obras que Dios preparó de antemano para los que aman el Evangelio de Cristo. Por eso es que aquí se liberan endemoniados, se sanan los enfermos en el nombre del Señor, porque ¿cuántos creen que Dios tiene poder para sanar? Él lo dijo, Él lo hará, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Alábenle si tiene gozo en esta mañana. Aleluya. Son las obras que Dios preparó de antemano. Sabe que la gente religiosa no predica el Evangelio, pero ¿qué va a predicar una persona que viva lo mismo de siempre? No podrá, está cautivo, porque todo el mundo vive lo mismo. Pero cuando uno viene al Evangelio, tiene el poder para predicarlo. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, al que no cree. Y el que cree será salvo, pero el que no cree ya está condenado. ¿Cuántos salvos hay aquí que predican la palabra? De una u otra manera la gente sabe que tú eres una hija y un hijo de Dios, que has cambiado. Gloria a Dios. Aleluya. Yo lo creo porque Dios lo dijo. Ahora la pregunta es, ¿qué ha dicho Dios de mí? Todo esto lo ha dicho Dios de mí. Preparó las obras de Él para que de antemano usted y yo caminásemos en ella. El que no ha venido a los pies de Cristo se está perdiendo en hacer las obras de Dios. Diga, hay un propósito. Hay un llamado. Y un diseño en las manos de Dios para mi vida. Vuelvo a repetirlo, hay un propósito, hay un diseño y hay un llamado de parte de Dios para mi vida. Vamos al libro de Jeremías otra vez, por favor. Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque le voy a decir algo extraordinario en esta mañana. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Tu futuro te lo va a dar ¿quién? El Señor sabe cuál es el fin. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo les oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Diga, yo caminaré en el programa de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios te va a poner. Te predestinó Dios, te ha dado un programa celestial, te ha dado un destino divino, te ha hecho un llamado y ha hecho un diseño divino contigo. Y es para que tú veas la gloria de Dios presente y futura en la tierra. Aleluya. Porque el pensamiento que Dios tiene es de salvación y vida eterna para los que creen. Dice la Biblia, bienaventurados los que han lavado sus ropas en la sangre y han guardado la palabra de mi boca. Dice que han guardado la palabra de mi boca. Ellos solos entrarán por las puertas de la santa ciudad que está preparada para los que aman al Señor Jesucristo. Aleluya. No los que cargan una cruz, no los que mantienen pagando manda, ni quemando saumerio. Es para los que han sido lavados en la sangre del Cordero. Y no me estoy metiendo con ninguna religión. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Aleluya. Ahora, si alguien tiene una Biblia abierta en su casa, nunca sabrá lo que Dios dice para su vida. Porque hay que leerla. Cuando el hijo usted lo hace que se corría, usted le da un consejo y le da la tunda también. ¿Cierto? Porque de lo contrario no aprende. Así de esa manera es el Señor. En la Biblia está la corrección de lo que Dios quiere que tú aprendas para hacer. Aleluya. Me he hecho entender hasta ahora. Ahora vaya conmigo al libro de Romanos para que vea que Dios trazó un diseño para todos los que le aman. Ahora, si usted quiere entrar en el programa de Dios, debe de venir a los pies de Cristo, porque Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y al que usted le recibe, a mí me recibe, dice el Señor. Y no me va a recibir a mí, va a recibir en la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos escucharon la palabra? Yo a ustedes no les di especulaciones, les prediqué la palabra. Y creo que lo prediqué más fuerte que lo que estoy haciendo ahora aquí en este altar. Amén.
y esa palabra le redarguyó y usted lo hizo consciente del Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra, y el Espíritu del Señor convencerá al pecador de justicia, de juicio y de pecado. ¿Cuántos fueron redarguidos que éramos pecadores? Amén. Pero hemos sido lavados en la sangre y usted ha visto un cambio en su vida, ya ha mejorado. Amén. Porque el esposo que era infiel hoy día le es fiel. Levanten las hermanas que están contentas con los esposos que son fieles. Los que eran borrachos y adictos hoy han cambiado. Alaben la gloria de Dios por eso. Los que eran sinvergüenza, Dios cambió esa conducta inmoral. A su nombre se va a dar la gloria. Porque en el Señor hay cambio. Ahora, si hay alguna hermana que tampoco ha cambiado su conducta, hoy tiene que arrepentirse en el nombre de Jesús también. A su nombre sea dada la gloria. Por eso que aquí no predicamos pañitos de agua tibia, o en traje del evangelio, o en traje a la perdición. ¿Cuántos quieren ser salvos? El Señor dijo que tenías que vivir conforme a la palabra. Dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De principio a fin. En el evangelio no se vive amargado ni aburrido. Y si hay algún amargado hay que liberarlo en el nombre de Jesús. Dice Romanos 8:28, dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman al Señor? ¿Sabe cuándo sabe un cristiano que ama a Dios? Cuando vive de acuerdo a la palabra. Jesucristo lo dijo en el libro de Juan 14. El que guarda mis mandamientos ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que hay una Trinidad. Y luego dice, y el que ama mi palabra, yo le amaré. Y vendremos a él. Hablando del Espíritu Santo que va a morar en la vida del creyente, amado por Dios el Padre y amado por Cristo, y Dios te cuida. Diga, Dios ha dicho que Él me cuida y que Él está conmigo todos los días y que el Espíritu Santo de Dios está en mí. Eso es lo que dijo el Señor cuando tú le amas. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, iglesia. Y dice, y esto a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Cuántos llamados hay? Dice, porque a los que antes conoció, oiga, tremendo eso, diga, Dios me conoció. Usted no había nacido, pero usted estaba en el programa de Dios. Impresionante. Hay gente que no ha nacido aún, pero está en el programa de Dios. Entonces diga, mi familia está en el programa de Dios. Mis hijos están en el programa de Dios. Hermano, si usted entró en el programa de Dios, también dice la Biblia, cree tú y toda tu casa será salvo, entrará en la vida cristiana. Cuando las hermanas comenzaron a venir a la iglesia, la mayoría de esposos no eran cristianos, ¿cierto, amados hermanos? Amén. Y cuando los esposos comenzaron a venir a la iglesia, algunas esposas, y hoy día están aquí la familia en la iglesia. Amén. Porque han visto el cambio de sus esposas y de sus esposos. Amén. Dicen gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya, diga, ese soy yo. Dios lo dijo. Te lo está diciendo claro, tú lo estás entendiendo en esta mañana. Amén. O no la tienes clara, como dice el hermano. Yo la tengo clara. Yo no sé si usted lo tiene claro en esta mañana. Hermanos, lo que Dios dijo tiene que ser un entendimiento personal. Dígale que está a su lado, lo que Dios dijo. Debe de ser un entendimiento personal. Vamos a deshuesar este puntico. Cada hijo de Dios debe de tener una comprensión de quién es Dios y lo que Dios ha dicho de él. Cada persona, porque Dios es un ser personal. Diga, Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a cada persona. De una o de otra manera Dios se nos ha revelado. ¿A cuánto se le ha revelado el Señor, hermano? Usted de una u otra manera Dios lo trajo aquí a la iglesia. Dios se le reveló a unos de una manera, a otros de otra, en algunas circunstancias. Se le reveló Dios y usted creyó en el Señor en esa situación que usted estuvo viviendo. Y qué maravilloso es saber eso. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Que lo que Dios dijo, Él lo hará. Primero,
porque las promesas de Él están cumpliéndose en la vida suya. ¿Cuántos han visto las promesas de Dios cumplirse en la vida suya? Amén. Usted no puede decir que no. Yo aquí recuerdo personas que me rogaron diciendo: pastor, quiero que vaya a mi hogar porque yo quiero que mi hija cambie, mi hijo cambie. Yo quiero ver salvo, que Dios transforme a esos muchachos. Y Dios, en el tiempo de Él, me permitió ir a esos hogares y hoy día se están aquí alabando al Señor. Habían familias que se iban a quitar la vida. Aquí mucha gente intentó quitarse la vida. Levante la mano los que los pastores Dios los envió a tiempo a su vida cuando se iban a quitar la vida. Amén. Intentaron matarse muchas veces. Amén. Tragaron pastas. Y algunos ya tenían el lazo para ahorcarse. Pero Dios vino a tiempo, porque Él dijo: ella está en mi programa, y tenía que enviar Dios a un hombre el cual eligió como ministro en este lugar. A su nombre se da la gloria. ¿Cuántos iban a dejar a la mujer? Que llegué a tiempo con el consejo de la palabra y Dios lo redarguyó. También lo sé, también lo sé. Solo que no vamos a decir esas cosas porque son delicadas. A su nombre. Diga: pero las promesas del Señor se cumplen. ¿Sabe cuál es una de las promesas? Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es verdad que en un hogar hay conflictos, hay contienda, pero ¿cuántos viven en su vida abundante en su hogar en este momento? ¿No se gozan el Señor por eso? Alabado sea el nombre del Señor. Diga: las promesas del Señor se están cumpliendo en mi vida. Amados hermanos, usted y yo caminamos en ella. ¿Cuántos caminan en la promesa de Dios? Amén. Sí, hermano, usted camina en salvación, es una promesa. Que los que creen en Él tienen vida eterna, tienen vida abundante y tendrán al Espíritu Santo y tienen sabiduría de Dios, tienen prudencia de Dios, tienen el discernimiento de Dios. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a mirar qué dijo Dios de nosotros. Porque cuando uno camina en las promesas de Dios es cuando uno se viene a dar cuenta de que uno a veces no se nota de que Dios está caminando al lado de uno y sus promesas sí se están cumpliendo. Amén. Amén. ¿Cuántos han visto que las promesas de Dios sí se están cumpliendo en la vida de ustedes? Gloria a Dios. Vamos al libro de Números, capítulo 23. Libro de Números, capítulo 23. Versículo 19 dice así la palabra del Señor. Ahora le voy a dar a entender por qué lo que Dios dijo de usted se tiene que cumplir y se hará como Él lo dijo. Dice así la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él le habló, tiene que creerlo. Diga: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. Voy a explicarle esto porque algunas personas van a chocar con unas posturas de interpretación bíblica. Por ejemplo, usted va a escuchar en el libro de Génesis, capítulo 6, que dice: y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre en la tierra. Dios no se arrepiente. Aquí está contradiciendo eso. ¿Quién es el que tiene que arrepentirse? El hombre. Pero Dios no cambia. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios lo que hace es que Él pospone un juicio. Pero ya en la eternidad de Él, Él no cambia, Él no varía. Quien hace que las cosas no sucedan en la presencia de Dios soy yo. Aleluya. Nínive se arrepintió porque Dios le dijo a Jonás: vaya y predíquele a Nínive, porque voy a destruir a Nínive si no se arrepiente. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de mandar el juicio cuando la nación de Nínive se arrepintió. No quiere decir que Dios se arrepintió. Nínive detuvo el juicio, pero 40 años más tarde, el juicio que estaba establecido, como los que vinieron no siguieron bajo la obediencia de Dios, Dios destruyó a Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Diga: el que se arrepiente es el hombre. Por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él hará. ¿Y no hará? Él dijo, aleluya, lo va a ejecutar. Él lo dijo.
Él lo dijo. Si Él lo dijo, tienes que creerlo. Diga, yo voy a creer que las promesas de Dios sí se van a cumplir en mi vida. Algunas cosas se están atrasando, dice uno, pero es que nosotros tenemos que entender que es en el tiempo y la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué dijo el Señor? Aunque tardare, dadlo por firmado, que así lo haré, dijo el Señor, aleluya, se cumplirá lo que Él dijo. Diga, voy a ver cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Yo no sé qué estás anhelando tú, pero tienes que creerle que Dios ya está trabajando en eso que tú anhelas y tú estás andando fiel. Vaya conmigo al libro de Josué, por favor. Josué 23, 14. ¿Me he hecho entender en esta mañana? Dijo así, y David, 23, 14. Y David se quedó en el desierto en lugares... perdón, estoy leyendo en Samuel, es Josué. Me crucé de capítulo. Es Josué, ahí me disculpan. Josué 23, 14. Libro de Josué. Me equivoqué, 21, el 21:45, perdón. 21:45. Buscan esas dos citas. ¿Alguien la encontró? Una palabra de las buenas promesas que el Señor ha hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. El 21:45 es ese. Cierto, dice la palabra del Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se... Y así lo dijo, también a ti se te cumplirá esa palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo lo que Él le dijo a su pueblo. Y nosotros también somos pueblo de Dios. Ahora vaya al 23, por favor. El 14 dice así. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues que todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de ustedes. Todas se han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Diga, todas las palabras que Dios dijo se cumplieron y se van a cumplir y se están cumpliendo. Diga, y lo que Dios dijo de mí también se va a cumplir. ¿Sabe qué ha dicho Dios? No te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. No te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo he prometido. Diga, el Señor hará conmigo lo que Él ha prometido. Tenemos un Dios que es fiel, fiable y confiable. Dígalo, hermano, en voz alta. Tenemos un Dios que es fiel, fiable y confiable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso quiere decir que nosotros los hombres somos infieles, no permaneceremos eternamente. Y el libro de 2 Timoteo, capítulo 13 dice, y aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Diga, el Señor es fiel. Su palabra es confiable. Hermanos, hay promesas en la palabra del Señor que Él ha declarado por medio de sus santos profetas para nuestras vidas. Algunas se están cumpliendo en la vida de nosotros. Algunas se les dará cumplimiento. Y algunas veces hay cosas que estamos caminando en las promesas de Dios y no nos hemos dado cuenta. Y hay promesas que tienen que arrebatarse. Diga, yo voy a arrebatar lo que Dios dijo que yo voy a hacer. Es que hay cosas que Dios dijo que nosotros tenemos que hacer y hay que arrebatarlas. Hay cosas que yo tengo que arrebatarlas. Voy a explicarles esto por qué. Dios le prometió a Israel que Él le daría una tierra prometida y está habitando en ella. Sí está habitándola.
¿Qué hizo Israel que Dios no le mandó? No se levantó a conquistar las tierras que Dios dijo que conquistaran. Y el Señor les dijo de ira, como ustedes no expulsaron a estas personas les van a hacer de tropezadero y les van a hacer el fastidio toda la vida. Y así está sucediendo, sí, porque hay cosas que Dios dice que yo tengo que conquistarlas. Y si yo no lo hago, entonces eso me causará dificultades a mí. Hay cosas que tú tienes que abandonarlas. Y si tú no la abandonas, esas cosas te matarán tu vida cristiana y espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Colosenses dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Y usted no ha hecho morir la ira, el celo, el adulterio, la fornicación y quién sabe cuántas cosas más. Digan, ¿quién tiene que hacerla morir? Yo tengo que hacerla morir. A su nombre. Gloria a Dios. Diga, yo tengo que morir para que Cristo viva y cumpla las promesas en mí. Hermano, hay que cumplir esto. Diga, ¿qué tengo yo que conquistar que no me da de cuenta? ¿Sabe qué dijo el Señor? Que los que llegan a su presencia son benditas por 1000 generaciones. Pero los que aborrecen su nombre, dice la Biblia, que son malditos primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ahora, ¿cuántos han roto esa maldición en sus hijos? ¿Sabe cuándo se rompe la maldición hasta la cuarta generación? Estando en las bendiciones del Señor. Amén. Y eso te toca a ti romperlo. Venir a Cristo es entrar en las bendiciones de Dios. Vivir en idolatría es traer todas las maldiciones que Dios hace sobre la idolatría. Practicar el satanismo, hay una maldición que alcanza hasta la cuarta generación y se hará realidad si tú no abandonas eso. Hay gente que está en el evangelio y todavía va a consultar al orinero, al que le lleva los orines, al hierbatero, y le cree más a una hierba que a una oración y ayuno que él haga aquí en la iglesia. A su nombre se ha dado la gloria. Es una realidad esto, porque hay personas que todavía están unidos al reino de las tinieblas y hay cristianos que todavía saben secretos para componer y parar sangre. Eso es del diablo. Tú no puedes estar dividido. La Biblia dice que el que ama a Dios debe de tener a Dios como su Señor y Salvador personal. Aleluya. ¿Quién es tu Señor? Porque Dios no gusta de lo demoníaco jamás. Dice el Señor, Él y yo no tenemos nada en común. Y como que tú, sabiendo que hay algo que es del diablo, practica lo del diablo y no ha renunciado. Hay cosas que yo tengo que conquistar. Diga, hay cosas que yo tengo que conquistar. Si yo no las conquisto, me mata eso a mí. ¿A alguien le está hablando Dios? Hermanos, escuchen lo que me pasó a mí en el tiempo de mi juventud. Yo comencé el evangelio la mitad de mi juventud. Una la perdí y otra la recuperé sirviéndole al Señor. En ese tiempo, en mi tierra, las plantas medicinales salen como que solas. Y un día yo traje un hábito de ruda y lo metí ahí. Yo como que tengo una mano bendita del Señor. A mí las plantas, el ají, todo nace hermoso. Y metí esa cosita allí en una tarrita y cuando de pronto dije, no, hay que sacarle nabos. Y me di de cuenta que estaba pintándole una casa a una persona rica y la señora dice al muchacho, ya se acabó la ruda para hacerte el baño. Y yo le dije, ¿cómo? Yo tengo rudas en mi casa para venderle. Aún estaba en el evangelio. Y yo le dije, ¿y usted cómo hace eso? No, uno hace una oración. Y le digo, eso es del diablo. Pero yo le vendo la ruda, asunto suyo. ¿No? Ya estaba comenzando el evangelio, estaba por los 28 años. Y hermano, les cuento que de esa mata de ruda, vendí muchas rudas hasta que alguien se entró por detrás de mi patio, había un callejón y me arrancó y se me llevó la mata de rudas. Me quitó el negocio. Pero yo veía que era sorprendente cómo la gente le cree a algo que es incierto y que es demoníaco, en vez de creerle a Dios. Quien creó la mata de ruda tiene todo el poder, que es Dios.
¿Por qué tienes que creerle en un cuento del diablo en vez de creer que la gloria de Dios sana toda dolencia? Y yo le dije la vez que le terminé la casa a la señora, le dije, mujer, eso es del diablo, no una oracioncita. Y yo le dije, se me acabaron la ruda porque me la robaron y se acabó el bien suyo. Pero yo vendí y la suegra bañaba al muchacho que era un comprador de oro. ¿Hasta dónde llega la gente, hermano? Porque la gente vive en ignorancia. La idolatría trae brujería. La religión trae brujería. La gente vive engañada por el diablo. Pero cuando tú lees la palabra y viene el evangelio, Dios te abre los ojos, te quita la venda y entiende que Dios es soberano. Él tiene todo poder, omnipotente y soberano Dios de gloria. Alabe la gloria de Dios. A su nombre sea toda la gloria. Bendito el nombre del Señor. Yo me fui a un hogar una vez a predicar y le dije a la muchacha, saque lo que tiene ahí en la nevera. Y me dijo, ¿y usted qué le dijo? Yo, saque que esa crema, una mujer tan linda como usted, ¿quién dijo que necesita una pomada para atraer hombres? Y así hay hermanas que van a comprar allá las feromonas para echarse, hermano. Te está trayendo son demonios a su vida. Pero cuánto el Señor dijo que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada y es agraciada, aleluya. ¿Cuánto quiere la gracia de Dios en su vida? Entonces tema al Señor, a su nombre se ha dado la gloria. Mire, hermano, yo soy maluco, yo me doy la gracia de una mujer bonita. A su nombre se ha dado la gloria. ¿Ah? Porque Dios es bueno, su gracia. Pero entonces usted quiere estar adorando a Dios y al diablo. No, arrepiéntase, porque el Señor lo dijo, Él lo hará. Dijo Dios que te bendeciría. ¿Tú por qué tienes que traer la azúcar morena para regar en tu casa cuando debes de usarla? Para tu bienestar. Ah, el arroz o la lenteja. No. Tú vas a tirar el polvo amarillo dorado en la puerta de tu casa y a colgar la herradura. Eso Dios no lo dijo, dijo la Biblia. Aléjate de agorerías. Y todavía hay cristianos que tienen la penca de sábila en la casa. En vez de tener a Dios, tienen al demonio allí. A su nombre. Diga, Dios dijo que nos bendeciría. Él lo dijo, Él lo hará. La bendición usted no tiene que buscarla. Dice la Biblia, escuche bien lo que dijo el Señor. Busquen el reino de Dios y su justicia, y estas cosas le seguirán por añadidura. Alabado sea el nombre del Señor. Busque a Dios. Alabe al Señor, hermanos. Si Dios le está hablando en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Diga, hay promesas que se tienen que arrebatar. Se tienen que arrebatar. Suéltate de esas cosas. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Mire, hay hermanas que mantienen espiándole el celular al marido. ¿Ah? Y no se espían la conducta, que el celo es del diablo. Saque el celo para que vea que su marido cambie. A su nombre. Aleluya. Mire, estas cosas no se predican, pero es una realidad en la iglesia. Amén, hermano. Amén. Y le ponen GPS al celular del marido. Está en la terminal del norte. Llegó a Florida. Además que entrará a punto cero. Voy a ver, enseguida me voy. Hasta saben la pieza donde entra. Tremendo, hermanos, porque no han cambiado. Tú no tienes que cuidar a nadie. Cuando tú amas al Señor, digo el Señor, y yo te bendeciré tu entrada y tu salida. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Aleluya, su nombre se ha dado la gloria. ¿Ves que Dios es el que te cuida? Diga, Dios cuida a mi familia. Ay, que tú le prendes velas a las ánimas y que para que te cuides. Son los demonios que te va a cuidar un demonio. Te quiere ver la oportunidad cuando te quita la vida para llevarte al infierno. Y aquí hay cristianos todavía que prenden velas a las ánimas. Levanten la mano. Ah, gloria a Dios, se arrepintieron ya. A su nombre se ha dado la gloria. Bueno, y vamos sacando cositas que tenemos que abandonar. Diga, hay cosas que tengo que conquistar. Diga, hay promesas que tenemos que acelerar. Hay cosas que yo tengo que acelerarlas. Por eso es que yo tengo que buscar al Señor en ayuno, en oración, en vigilia de la noche, en lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren acelerar algo? Dígale al Señor, Señor, tú me prometiste a mí esto. Coja ese texto bíblico y dígale, yo lo creo que tú lo haces. Tú no eres hombre para que mienta, ni de hombre para que te arrepientas. Tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Yo lo creo, Señor. Y cuando vea, hermano, usted lo va a creer y lo va a ver por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, si usted le está pidiendo a Dios una casa, hermano, hay cosas que hay que acelerarlas.
Pero ¿cómo que usted no está trabajando ni pagando tampoco un subsidio familiar? ¿Ah? ¿Cómo que hay gente que no ahorra? ¿Sabe que he visto testimonio, hermano, donde hay gente que está ahorrando y una cantidad de dinero entra a la cuenta y averiguan y no, todo está legal, porque de esa manera tú aceleraste la bendición de Dios por ser fiel a su nombre? Nosotros una vez estábamos apurados pagando las cuentas. Yo debía en banca mía, yo debía en banco agrario, yo debía hasta prestamistas. Cuando tenía negocios y fracasé. Y la cuenta del banco agrario me la pagó Dios, hermano. A nosotros nos pagó Dios la mitad de esa deuda. A su nombre, lo hizo el Señor. Y yo fui a pagar y me dijeron, no, ya todo está saldado. Yo, vuelve y verifique. Y denme un recibo que quede para ir salvo. Y otra vez y verificaba. Demoré como 3 meses yendo para ver si era que se habían equivocado. No, Dios no se equivoca. Él lo dijo, Él lo hará. A su nombre se da la gloria. Esto hay que acelerar cosas en la vida de nosotros. Amén, hermano. Diga, la palabra de Dios es certera, es veraz, porque es palabra de vida. ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías, hermano? 55:11. Dice la palabra del Señor que Isaías dijo, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y riega la tierra y la hace germinar, dice el Señor, así mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo le he ordenado. Aleluya. ¿Y sabe qué ha ordenado Dios? Que la palabra dé vida a tu vida, que dé cambio a tu vida, que dé transformación. ¿Y cuántos han cambiado? El Señor le dijo a los apóstoles, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Es la palabra que cambia, es la palabra que transforma, es la palabra que hace hombres diferentes, mujeres diferentes, hogares diferentes. Es la palabra que trae bendición cuando la aceptas en tu casa y la arrebatas para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Diga conmigo, lo que Dios dice es el estándar eterno. Y con esto vamos a concluir. Aleluya. Diga, lo que Dios dice es el estándar eterno. Vaya a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. El Señor nos está dando estas palabras para bendecir a la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:24, dice así la palabra del Señor. Fiel es el que le llama, el cual también lo hará. Diga, fiel ha sido el que me ha llamado, y Él lo hará. Dios tiene que hacer muchas cosas en nuestras vidas. Miren, ¿cuántos han leído Isaías 53? Allá hay una promesa que dice que por su llaga ya hemos sido sanados. Si tú no crees a eso es porque eres incrédulo. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. Pues eso es mejor que una pomada. Pero si no tienes fe, tienes que ir a los médicos a tragar ibuprofeno, que es lo único que le dan allá. A su nombre. Omeprazola, ibuprofeno, ¿y cómo se llama la otra rojita? Acetaminofén. Es lo único que dan en esas EPS. Pero Dios da palabra de verdad. Dijo, fiel es Él, Él lo hará. Diga, fiel es Él, Él lo hará. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que Dios dice no necesita la aprobación del hombre. Dígale al que está a su lado, lo que Dios dice no necesita la aprobación del hombre. A mí no me interesa si usted duda. No, yo creo lo que Dios dice. Porque hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. Tú no tienes que creer si no quieres. Pero la Biblia dice que el que no cree será condenado, pero el que cree las palabras de Dios será salvo y tiene vida eterna. Nadie está obligado a creer en el Evangelio, porque Cristo no obligó a nadie. Él vino a morir por amor a la humanidad y dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree ya ha sido condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es sencillo. Al que a mí viene yo no le echo fuera, dijo el Señor en su palabra, porque usted está en el regazo del buen pastor. Y el Señor dijo, si alguno quiere venir, Él no obligó a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz. No está diciendo que tome la cruz de Cristo. Eso se lo inventaron los hombres. La Biblia no dice, toma la cruz de Cristo. No, toma la tuya. Tu responsabilidad de seguir el evangelio de Cristo. Y sígame. No digo, venga obligado. Obliguen los pastores, no. El Señor dijo, el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay que negarnos a todo aquello que queremos conquistar en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a hablarle de un hombre que dijo algo que me impresionó la primera vez que me leí la Biblia completa. Libro de Gálatas 1:10 dice así la palabra. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, yo dejaría de ser un siervo de Cristo. Aleluya. Yo no trato aquí de agradarle a nadie. Puede que usted me vea como un hombre prepotente, altivo en mi manera de hablar y soberbio, pero yo no necesito que usted me ame. A mí, desde que Dios me ame, gloria a Dios por todo. Amén, gloria a Dios. Usted tiene que amar a Cristo. Diga, tengo que amar a Cristo. Tengo que amar a mi Señor. Diga, tengo que amar a Cristo. Dios no necesita que tú le des valía a sus palabras. Solo tienes que creer. Dios llamó a Abraham y le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham dijo, obedeció y fue hecho amigo de Dios porque creyó a lo que Dios le dijo. La palabra es si tú crees al Señor lo que Él dijo. ¿Cuántos han creído? Amén, amén. Aleluya. Diga, lo que Dios dijo no necesita la aprobación del hombre. El hombre está llamado simplemente a obedecer la palabra de Dios y a verle el cumplimiento de la palabra que Dios dijo que se haría en la vida tuya y mía. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a decírselos. Amós capítulo 3, versículo 7. Libro de Amós. Daniel Amós. Fue Amós Abdías. Libro de Amós, capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Escuchen esto tan maravilloso. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos los profetas. Aquí hay un ministro de Dios. Habemos ministro de Dios aquí en esta iglesia. Amén. Dios manifiesta de antemano a sus hijos lo que Él va a hacer. ¿Cuántos son fieles acá? Dios le va a manifestar lo que usted tiene que hacer para lograr el propósito que Dios dijo. Salmo 37:5 dice el Señor: guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. ¿Quién hará en la vida suya? Dios hará. Dios le hará. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, no hay que desfallecer. Dígale que está a su lado. No hay que desfallecer. Hay que sostenernos en lo que Dios dijo. Sí, porque Dios lo ha establecido. Él no establece, amados hermanos, algo que nosotros no se pueda lograr en la vida nuestra. Diga, Dios es el que nos establece. Y Él lo hará. Diga, Dios me establece. Dios me afirma. Y nos confirma. Y concluyo leyendo a Primera de Pedro 5:10. Porque es el que lo dijo, Él lo hará. Llévese eso para su casa, lo que Dios dijo de mí. Se tiene que cumplir. Diga, lo que Dios dijo de mí. Se tiene que cumplir. Hermanos, si esto no se hace realidad es porque usted no está andando conforme a la palabra de Dios. Pero todo lo que Él dijo dará cumplimiento, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Primera de Pedro 5:10 dice así la palabra: mas el Dios de toda gracia, que le llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar. Diga, el Señor nos perfeccionará. Y hay algo más, Él me afirmará. No hay nadie que te sostenga más firme que la soberana mano de Dios en la fe. Si no te apartas de Él, no te caes. Pero si te apartas de Él, te caes. Él le dijo a sus discípulos: separado de mí, nada podéis hacer. No se separe de la mano de Dios.
porque Él es el que te afirmará en su fe. Y luego dice, Él fortalezca. Y el apóstol Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién tiene que fortalecerte tú cuando estás débil? En su palabra, en sus promesas, en Dios, en ruego, en ayuno. Pero no creas que tú viendo televisión 24/7 te vas a afirmar, vas a salir traumatizado de las películas de Rambo. A su nombre. Gloria a Dios. O se te va a meter un demonio de ira y de violencia. Amén. O estás trayendo qué clase de pornografía a tu casa, en qué empeñas tu tiempo. Eso no te fortalece tu fe. ¿Sabe qué fortalece tu fe? La palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios fortalece mi fe. Ella me perfecciona. Diga, el Señor me afirma en su palabra. Me fortalece en su palabra. Y aquí hay algo más, me establece. Y esa palabra, nosotros decíamos que la palabra establecer significa guianza de Dios. Se llama guianza de Dios. Diga, establecer es guiar. Es fundamentarte. Eso también implica la palabra. Diga, qué lindo cuando Dios nos guía. ¿Sabe qué dijo el Señor? Mas a todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres la guía? No esperes la tabaquera del barrio. No vayas a que te pongan las bolas de energías con mucha aura. Ve al Señor y el Señor te revelará, porque el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas secretas y ocultas que tú no conoces. No te leas el horóscopo, pídele a Dios en oración. No te untes la pomada ni el ungüento. Aunque no digo, hay pomadas para el dolor. Dolorán es una pomada para el dolor. Pero hay algo que sana el dolor del alma y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.